nombre es Pablo, tengo 38 años. Algo que me pasó en una casa en la cual trabajaba. Mi trabajo era de cuidador. Esta era una propiedad, estaba en el campo, una casa antigua, que la habían comprado con la intención de remodelarla, de cambiar algunas cosas y de transformarla en una casa de campo. Según dicen, esta casa perteneció a una familia tradicional cuyos antepasados venían de otro país y la tuvieron consigo mucho pero mucho tiempo. Compraron esta propiedad y se dispusieron a arreglarla para tenerla como casa de campo. Yo trabajaba en aquel lugar como cuidador, entre otras cosas, ¿sí? Porque hacía algunas tareas de mantenimiento. Recuerdo que la casa era muy grande y que los ambientes eran altos. Incluso era muy extraño para esa zona y para esos años que esta casa tuviera un sótano. Alrededor de la casa había un pozo para extraer agua, había una higuera muy grande, en realidad 3, pero una en el patio, las otras 2 estaban un poco más lejos. Habían plantas de naranja y aquella casa tenía un aspecto sombrío. Cuando yo fui a instalarme en ese lugar para cuidar hasta que hicieran todos los trabajos, era una casa fría, con mucha humedad, con ambientes grandes. El solo hecho de estar allí producía una sensación extraña. Una noche, creo que debe haber sido un poco más de una semana de estar en el lugar, salí hacia el patio para sacar un poco de agua. Estaba calentando un poco de agua. Salí a buscar un poco más como para bañarme. Ya estaba un tanto oscuro, eran como las 9 de la noche, un poquito menos tal vez. Y en lo que estaba sacando el balde, que bueno, tenía una cadena por supuesto para bajarlo hasta el pozo, escuché un grito que me estremeció la piel. Un grito como si fuera de una mujer, pero más bien, primero pensé que sería algún animal, como los gatos cuando están en celo, cuando pelean. Esos gritos que te dan miedo de solo escucharlo. Me asusté en realidad en ese momento, me sorprendí. Y cuando miré hacia donde venía el grito, vi debajo de la higuera una sombra en ese lugar, como que había allí un chiquito, como si hubiera allí una criatura de meses. Me sorprendí primero porque con la poca luz que había de la noche, de la luna, lo vi muy blanco, como si estuviera desnudo. Me quedé mirando con miedo y sin saber cómo reaccionar. En realidad no estaba espantado, pero tenía una sensación en el cuerpo de miedo. La cuestión es que de pronto vi como si esa aparición se perdiera en la oscuridad, caminando hacia atrás hasta desaparecer. Yo me quedé pensando en eso, en qué sería, porque la verdad que me tomó muy de sorpresa. Y sin dudarlo me fui adentro. Esa noche me costó mucho dormirme porque escuchaba ruidos extraños. Podía escuchar claramente cómo sacudían la higuera, como si alguien intencionalmente lo estuviera haciendo. Yo miraba desde donde estaba, desde la habitación, que tenía un ventanal grande que daba hacia el patio, y podía ver cómo se sacudía la higuera, pero no había absolutamente nadie, ni siquiera había viento. Esto era muy extraño y muy confuso. Me di cuenta, por supuesto, en el acto que se trataba de algo malo. La cuestión es que esa noche me dormí muy tarde, porque unos minutos después, no sé cuánto, 15 minutos tal vez, que la higuera dejó de sacudirse, dejó de moverse, comencé a escuchar a los 2 perros que habían allí. Eran 2 perros chicos que comenzaron a llorar, desesperados, insistentemente, y uno de ellos rasguñaba la puerta como para entrar a la casa. Se imaginarán que ese solo hecho me producía mucho miedo, por más que no estuviera viendo nada. Yo me levanté, abrí la puerta y entraron los 2 perros como desesperados, asustados,
y dentro de la casa seguían llorando. Los llevé conmigo hasta la habitación, ellos se quedaron echados allí y por momentos ladraban, por momentos lloraban, estaban inquietos, lo mismo que yo. Pasaron las horas y llegó el día y continué con mis actividades en la casa, limpiando, arreglando algunas cosas. Recuerdo que cerca de las 9 de la mañana me acerqué hasta la higuera para mirar porque me tenía intrigado lo que había pasado la noche anterior. Esta higuera era una planta ya vieja, se notaba en el tronco de la higuera, con bastante nudo, con bastante grueso y con partes de la higuera ya seca. Me quedé mirando por un momento y no vi nada extraño, así que me di vuelta para volver a la casa y en lo que caminaba por el patio sentí como un viento que me llegó desde atrás. Cuando me di vuelta vi que las hojas de la higuera se movían y me quedé mirando porque por supuesto estaba en pleno día y no había absolutamente nada que produjera ese movimiento en las hojas. No había viento. Me fui, continué trabajando y llegó la noche nuevamente. Recuerdo que apenas comenzó a oscurecer, yo ya había hecho el fuego, llevé el brasero adentro y estaba calentando el agua. El brasero era bastante grande, estaba calentando agua para tomar mates con lo que me acompañaba a la noche. Antes de que pasara nada, yo metí los perros dentro y cerré la puerta. La cuestión que en un momento estaba tomando mate, ya muy tarde, después de las 12. Yo había entrado como a las 8:30, 9 a la casa, había ordenado, limpiado un poco, no había luz eléctrica. Y luego simplemente me quedé en la habitación, una habitación con muchos arreglos por hacer, una habitación alta, húmeda, en desuso por mucho tiempo. Me quedé allí tomando mate y escuchando una radio que tenía a pilas. Y de pronto sentí algo que me distrajo, me llamó la atención. Era una silla mecedora rota. Uno no podía usarla porque estaba rota la parte del asiento. Lo demás estaba sano. Pero esa silla estaba en una sala que estaba antes de llegar a la habitación donde yo dormía. Una sala que no tenía absolutamente más nada que eso. Una silla vieja, en desuso, rota. Y comencé a escuchar un ruido. Y era esa silla que se mecía, como si alguien estuviera sentado allí. Supe en ese momento que esa noche iba a ser bastante difícil. Los perros inmediatamente comenzaron a llorar. Los dos me metieron debajo de la cama y yo los escuchaba llorar muy despacito, casi imperceptible, pero como si tuvieran mucho miedo. La luz del brasero iluminaba la habitación y yo procuraba estar tranquilo y seguía tomando mates. Me distraía con la radio, a la que aumenté un poco el volumen para sentirme acompañado. En esos momentos solamente había una radio AM que podía captar. Traté de no llevarle mucho el apunte a esa situación, pero por momentos escuchaba el ruido de la mecedora y a los perros llorar, y esto me causaba una sensación de miedo. Me sentía un tanto inseguro. En un momento me paré como para agarrar un látigo que tenía, que lo había dejado colgado en la pared, y cuando volvía caminando hacia la cama, vi que en el patio, por la ventana, algo con unas ropas claras cruzaba corriendo hasta el lado de la higuera. Y luego lo vi de nuevo salir corriendo hasta el medio del patio. Una imagen que me causó mucho miedo. Era como si se tratara de una criatura de meses, muy pero muy chiquito. No estoy hablando de un chico de 2, 3 años, no, de meses. Corría con una agilidad que me sorprendía y me causaba miedo el solo hecho de verlo. Hasta que en un momento se paró en medio del patio y comenzó a reírse. La risa era como si fuera un bebé. Lo extraño es que por momentos esa voz se transformaba en una risa de adulto. Yo traté de mantenerme calmado, tomé un crucifijo que tenía con una piolita y lo até en la ventana hacia afuera, mirando hacia el patio. En ese mismo instante lo vi correr nuevamente hasta la higuera y comenzó a sacudirse de una forma esta planta
que me sorprendía, no lograba entender qué fuerza podía producir eso. Traté de no llevarle mucho del apunte, corrí el brasero hasta el medio de la habitación con la intención de acostarme, para que no fuera a caer nada de las ropas de la cama al fuego. Lo corrí hacia el medio de la habitación al brasero, que era un brasero bastante grande, y me acosté en la cama. En ese momento los perros comenzaron a llorar. Y de pronto volví a escuchar el ruido de la mecedora, de la silla, que se balanceaba como si alguien estuviera allí. Yo sentí miedo y tuve la intención en un momento de levantarme para quitarla, para sacar afuera esa silla mecedora. Me causó un poco de pánico el momento en el que bajé los pies de la cama y de pronto sentí como si hubiera pisado a uno de los animales, de los dos perros que estaban allí. Pero extrañamente no emitieron ningún sonido. Había pisado como si fuera algo blando. Levanté los pies muy rápidamente y luego ya me costó volver a bajar. Pero pasaron unos minutos y me animé. Entonces me levanté, fui hasta donde estaba la silla, hasta la habitación donde estaba la silla, y cuando estaba a 2 metros de esa silla, de pronto fue como si se materializara la imagen de una mujer en esa silla. Me quedé paralizado sin saber cómo reaccionar en este momento. Era una mujer muy vieja, de cabellos blancos, con un vestido negro. Su piel era muy blanca. Me quedé parado y ella simplemente me miró y comenzó a reírse. Jamás había tenido una sensación como esa. Se me había empelunado todo el cuerpo. Sentí un frío intenso que me recorrió completamente. Y vi que esta mujer se paró y caminó en dirección hacia donde yo estaba. No estaba muy lejos, estaba nada más que a 2 metros. Yo me di la vuelta y corrí hacia la habitación, tomé el látigo que tenía y cuando me di vuelta, simplemente ya no estaba. Pero entonces, el brasero que estaba en medio de la habitación explotó. O sea, no es que se rompió el brasero, sino que las brasas, que eran muchas, volaron como si hubieran explotado, regadas por toda la habitación. Yo me senté en la cama, asustado por lo que estaba sucediendo, y entonces vi a la mujer parada bajo el umbral de la puerta de la pieza. Y entonces sentí mucho miedo. Los 2 perros, debajo de mi cama, comenzaron a llorar desesperados y comenzaron a pelearse entre ellos. Era realmente un panorama aterrador. Los perros no paraban de llorar, de gritar, de pelearse entre ellos. Y yo sentía toda esa pelea debajo de la cama, y la mujer simplemente estaba parada allí. Me arrinconé contra el espaldar, con el látigo en la mano, asustado, y entonces esta mujer caminó hacia adentro de la habitación. Les recuerdo que estaban todas las brasas desparramadas por la habitación, y ella caminaba por las brasas. Ella se paraba sobre una brasa y de pronto yo la veía desplazarse, sin caminar, sin mover los pies, como si levitara hacia la otra brasa, que estaba a 50 centímetros, otra estaba a 1 metro, otra estaba un poco más lejos, otra un poco más cerca, pero ella iba por cada una de las brasas, y cuando ella se paraba arriba de las brasas, se apagaba, por supuesto. Yo sentí muchísimo miedo entonces. La risa de esta mujer era tenebrosa, y sentí que los perros se habían callado. Me acordé, tomé valor, me levanté y de un tirón corté la piolita que unía el crucifijo a la ventana, y lo tuve en las manos y me lo puse delante mío. Esta mujer de pronto fue como si se hiciera humo y saliera por la ventana. Todo esto pasaba ante el asombro de mi mirada y el miedo que me producía toda esta situación, todo este hecho que antes jamás me había sucedido. Fue entonces cuando sentí ruido en el patio y me paré al costado de la cama, y entonces vi nuevamente a ese duendecito, para mí, esa criaturita, tomado de la mano de esta mujer. Los vi caminar hasta desplazarse hasta debajo de la higuera, y luego vi cómo esta mujer y este duende, esta aparición, subía el tronco de la higuera, trepaba. Ella quedó en la parte de arriba. Yo podía ver nada más que su cabeza, con los cabellos que eran muy blancos, y eso facilitaba que la vea. Y este duendecito que caminando como si fuera un animalito, trepó el tronco
hasta perderse allí en la higuera, que se sacudía, se movía mucho. Recuerdo que en ese momento me puse a rezar, muy asustado, con el crucifijo entre las manos, y aunque continué escuchando ruidos durante toda la noche, al menos dentro de la habitación, no volvió a suceder nada más. Cuando amaneció, comencé a sentir un olor fétido, un olor a podrido muy, pero muy fuerte. No era muy difícil definir de dónde venía. Venía debajo de la cama. Cuando levanté el colchón para mirar, estaban los dos perros muertos y tapados de gusano. No sé qué me dio más miedo, qué me impresionó más, si lo que había pasado la noche anterior o eso. La cuestión es que tomé mis cosas, que no eran muchas, salí al patio de la casa, fui hasta la higuera y me sorprendió ver en la higuera las marcas de los piecitos de esa criatura, marcadas como si lo hubieran quemado al tronco de la higuera, como si se hubieran marcado con fuego. Habían claramente 3 pisadas marcadas en el tronco de esa higuera. Yo no dudé ni un momento y me fui de aquel lugar, muy asustado. Al día siguiente me puse en contacto con un familiar mío que era quien me había recomendado con esa gente. Ellos recién pudieron venir a la semana aproximadamente a ese lugar. Mi tío iba durante el día un rato para mirar la propiedad, pero no se quedaba durante las noches. Yo supe luego, a través de él, que, habían encontrado los restos de aquellos 2 perros en la habitación, que nos explicaban cómo podía haber pasado eso. Dudaban de mi explicación hasta que, al parecer, a otra persona a la que destinaron a ese lugar, que había ido desde la ciudad, le pasó más o menos lo mismo, solo que la situación fue un tanto más grave, porque esta persona se descompensó, le bajó mucho la presión y estuvo a punto de morir. Pasaron muchos años y la gente contaba que en esa casa seguían ocurriendo este tipo de cosas, de apariciones. Se dijo después que allí había vivido la última integrante de la familia, había sido una mujer cuyos hijos habían ido a vivir a Buenos Aires y que ella desde muy joven había practicado las artes de la magia negra, una curandera, una bruja en realidad, conocida en el lugar. Pasaron muchos años, a pesar de que se pudo arreglar aquella vivienda, se la refaccionó y fueron a vivir allí descendientes de esta familia de los que habían comprado. Contaron ellos mismos también que se hacía imposible quedarse por las noches en ese lugar, hasta que un tiempo después, y luego de muchas visitas de un sacerdote, de bendiciones en el lugar, dejaron de suceder estas apariciones agresivas, pero nunca dejó de ocurrir el hecho de ver sombras, de ver a personas en el patio, de escuchar ruidos. La explicación es que la casa estaba protegida, pero que en esos patios, en ese lugar, sobre todo al pie de la higuera, se habían hecho muchos despachos de trabajos y que era muy, pero muy difícil poder limpiar ese lugar. La primera familia que fue a vivir no soportó esta situación y a menos de 6 meses se mudó del lugar. Y así fueron pasando muchas familias, hasta que con el tiempo se derrumbó la casa y en el lugar donde estaba esa propiedad hoy es una plantación, pero pasa por allí un camino, que es un camino vecinal, y cuentan la gente que vive en la zona, que muchas veces al pasar por las noches a este lugar que ellos conocen como la zona de la higuera, aseguran haber visto a una mujer cruzando el camino, vagando por este lugar, asustando a los caballos de los que van arriba de ellos y a las personas que cruzan por esa zona. Mucha gente, aún hoy, asegura seguir viendo estas apariciones. Y algo más, la zona está absolutamente toda plantada. El único lugar donde no crece nada es donde estaba la higuera, a la que habían cortado de ras, la habían sacado, y hay un espacio como una circunferencia como de 3 metros, donde no crece absolutamente nada, pero todos los años retoñan nuevamente esa higuera. Por eso el lugar es conocido como La Higuera, pero es en el sur de la provincia, en la zona de Alberdi. Aún hoy cuentan los vecinos que
siguen ocurriendo apariciones. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.